Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Qué bueno estar otra vez aquí con ustedes esta mañana para poder compartir la palabra de Dios. Abra su Biblia, por favor, en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Hoy estamos casi terminando la serie de 1 Tesalonicenses y es una bendición poder estar avanzando en este estudio. Vamos a ir comenzando. Bueno, tratemos de poner nuestros teléfonos en silencio o vibrador. Ok. El mensaje de esta mañana le hemos titulado de la siguiente manera: ¿cómo quiere Dios que seamos como iglesia? Ok. Porque lo que vamos a ver esta mañana tiene que ver con un apartado bien especial dentro del capítulo 5. De repente se sale un poquito Pablo de lo que ha estado hablando, ¿sí? ¿Se acuerda que el domingo pasado vimos cómo tenemos que relacionarnos con los hermanos de la iglesia? Decíamos que teníamos que premiar a los que nos pastorean, a los que nos cuidan, que teníamos que ayudar a los que tienen problemas, pastorearles, y que teníamos que parar a los que tienen pleitos en la congregación. Pero aquí Pablo se va a salir un poquito de aquí, y este pasaje que vamos a ver son algunos consejos que parecieran por ratos como que fuera un capítulo de Proverbios, porque está dando algún tipo de consejos prácticos sobre cómo llevarnos. Ahora, muy interesante, porque ahora no va a hablar solo de cómo llevarnos entre nosotros en la iglesia, sino cómo llevarnos o cómo relacionarnos con Dios como una iglesia también. ¿Cómo quiere Dios entonces que seamos como iglesia, cada uno de nosotros? Vamos a ver si puedo continuar. Aquí tenemos un problema, pero me va a ayudar Richard. Los cristianos, entonces, quiero comenzar diciendo, somos de la manera en que hemos decidido ser, fíjate, primero, ¿ok? Muchas veces decimos, no, es que hermano, yo soy así porque así nací, porque yo me crié de tal manera, pero la verdad es que cada uno de nosotros toma una decisión de cómo va a ser, de en qué se va a convertir. Este es un principio de responsabilidad personal, ¿ok? En el cristianismo nosotros no somos víctimas de nuestras circunstancias, nosotros tomamos la decisión de cómo queremos ser, ¿sí? Si crecemos espiritualmente o si no crecemos espiritualmente. Para continuar, dice, primero, no controlamos nuestras circunstancias, pero sí nuestra respuesta a las circunstancias. Lo veíamos con los jóvenes ayer también en el grupo de jóvenes. No puedes controlar lo que te pasa, las cosas que te pasan, pero sí puedes controlar tu reacción a las cosas que te pasan. Dice Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser, ¿qué cosa? Burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, ¿sí? Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Obviamente nosotros vamos a recibir lo que estemos sembrando, ¿sí? Lo que estemos decidiendo en nuestra vida, es así como nos vamos a ver. Ahora, ¿cuál debe ser la base, fíjate, de nuestra relación con Dios? Porque estamos aprendiendo cómo relacionarnos con Dios como iglesia. Bueno, la Biblia nos enseña que la base fundamental de la relación con Dios, fíjate bien, no son las emociones, ¿ok? Aunque son importantes las emociones, ¿sí? No son los sentimientos, aunque son importantes los sentimientos también. La Biblia nos enseña que la base para nuestra relación con Dios es la obediencia, fíjate. Dice 1 Samuel 15, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas? Y mira esta pregunta, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Y léalo conmigo, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué está buscando Dios de nosotros? ¿Qué cosa? Obediencia. Que usted y yo seamos hijos obedientes, que escuchemos la palabra de Dios y que le hagamos caso. Jesús lo dijo de otra manera en Juan 14:15 en el Nuevo Testamento. Él dijo, si me amáis, ¿qué dijo? ¿Qué significa guardar mis mandamientos? Obedecer. Lo mismo exactamente, es el mismo principio dicho de dos formas diferentes. Entonces, la base de nuestra relación con Dios, hermano, es la obediencia. Debe ser la obediencia. Por eso, como le decía al principio, la pregunta que vamos a contestar esta mañana es ¿cómo debemos relacionarnos con Dios como iglesia? Lo vimos vimos el domingo anterior, cómo teníamos que relacionarnos entre nosotros.
Pero hoy queremos ver cómo relacionarnos con Dios como iglesia. Como iglesia. ¿Cómo debe ser la relación con el Señor? Primero, tenemos que aprender a permanecer dichosos ante los problemas. ¿Ok? Véngase a Primera de Tesalonicenses capítulo 5, por favor, versículo 16. Versículo 5, 16. Y es un versículo bien sencillo, pero yo quiero que lo lea. A ver, todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Estad siempre gozosos. Otra vez. Estad siempre gozosos. Qué profundo, ¿verdad? Qué profundo. Alguien puede decir, y qué profundo este versículo. Pero es profundo. ¿Sabe por qué? Porque los cristianos muchas veces no andamos gozosos. Mucha gente que dice o profesa ser cristiana no está reflejando en su vida, en sus acciones, en su rostro, el gozo del Señor. Por eso Pablo dice, tienes que estar siempre, siempre gozoso, gozoso. Mira, un principio que te quiero mostrar ahorita, escoge el gozo. Gozarte no surge necesariamente de nuestras circunstancias, sino de nuestra decisión. Ojo con esto que estamos enseñando esta mañana. El gozo no es un sentimiento, es una decisión. Tú tienes que decidir y yo tengo que decidir estar gozoso, estar alegre. No depende de lo que te está pasando alrededor solamente. No depende si tienes o no tienes mucho dinero, o si tienes o no tienes carro, o si tienes o no tienes X cosa. Depende de tu decisión de estar alegre. El gozo es una decisión. Por eso está diciéndolo, estad siempre gozosos. Otra manera de decirlo es, escoge estar todos los días gozoso. Y es difícil porque solemos relacionar el gozo con lo que nos está pasando. Hoy me fue mal en el trabajo, pierdo el gozo. Hoy me fue mal en la familia, entonces ando deprimido. Hoy me dijeron que tengo una enfermedad o que estoy enfermo, entonces estoy muy mal. Pero el gozo, mis hermanos, es una decisión. La decisión de alegrarte, no importando necesariamente tus circunstancias. Mira, es una decisión, lo debemos en Habacuc 3:17. A ver, leamos, dice, aunque la higuera no florezca, aunque en las vides, ni en las vides, perdón, haya frutos, aunque falte del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. ¿Qué decía el profeta? Con todo esto, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Eso se llama gozo. Eso nos está enseñando que el gozo es una decisión, hermano. Puedo no tener fruto, puedo no tener el producto del olivo, puedo no tener los labrados, puedo no tener las ovejas, puedo no tener vacas, puedo tener una enfermedad, pueden mis hijos que se están yendo de la casa, puede que tenga una deuda, puede que no tengo el trabajo que quiero, puede que, yo no sé, ¿verdad? Lo que quieras ahí. Pero dice el profeta, con todo esto, yo, ¿qué dice? Me alegraré y me gozaré. Es una decisión. Esta mañana, hermano, tú tienes una de dos decisiones para poder relacionarte bien con Dios, con lo que te está pasando. O eliges el gozo o eliges la amargura. Es una decisión de cada uno de nosotros. ¿Qué significa entonces la orden de estar siempre gozosos? Significa primero una alegría profunda. Fíjate, la palabra gozo en griego, que es el idioma original, es la palabra chairo. Diga conmigo, chairo. Ese es el griego por el cual se traduce la palabra gozo, ¿sí? Va más allá de lo que llamamos felicidad, fíjate. Describe la paz y satisfacción que tienes cuando te sientes en armonía contigo mismo y con Dios, o cuando haces lo que realmente importa. Yo no sé si alguna vez tú has llegado de la iglesia o de servirle al Señor en algún ministerio o de hacer la voluntad de Dios a tu casa, y aunque vas cansado y hay ciertos problemas, llegas a tu casa y dices, qué rico que estoy sirviéndole a Dios. Eso se llama gozo. Eso es elegir el gozo, ¿sí? Que a pesar que yo tengo otro montón de cosas en la casa, yo me estoy alegrando en el Señor.
Chairo dice, va más allá de felicidad pasajera. Es una alegría auténtica que proviene de estar bien en un sentido espiritual. Ya vienen los aguinaldos, ¿verdad? Sí. Ojalá que usted reciba su aguinaldo. ¿Cuánto le va a durar la alegría del aguinaldo? Algunos ya lo deben el aguinaldo quizás, ¿verdad? Espero que no. Pero algunos, el aguinaldo, qué bien. Y cayó. Y ese día, vaya, ya estuvo. Y a los 3 días, se acabó, ¿verdad? Y después, en enero, a ver cómo hacemos, ¿verdad? No sé. Por cierto, administre bien su dinero, ¿verdad? En estas fiestas que vienen. Pero bueno, la alegría pasajera, ¿verdad? Ganó mi equipo de fútbol o de basquetbol o de béisbol. Estoy alegre, pero ¿cuánto dura eso? 1 día, 2 días, nada más. Son alegrías pasajeras. Me regalaron algo. Me duró 1 día, 2 días la alegría, pero el gozo es una alegría permanente, fíjate. Dice que va más allá de felicidad pasajera. Y esto nos lleva a algo muy difícil de digerir para muchos creyentes. Y es que la felicidad como tal en el ser humano no está dentro del plan de Dios necesariamente. O sea, Dios no está para que tú y yo no tengamos ningún problema. La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción. Vas a pasar por problemas. La felicidad y el gozo no consiste en no tener ningún problema. Consiste, como lo hemos visto, en la actitud que tú vas a escoger ante los problemas. Es muy diferente. El gozo no es superficial, dice Hechos 16, pero a medianoche, orando, ¿quiénes? Por cierto, estaban presos en este momento, ¿sí? A medianoche dice, orando, Pablo y Silas, ¿qué estaban haciendo? Cantaban himnos ¿a quién? Y los presos los oían. Presos, en la noche. Dice que estaban orando y estaban cantándole al Señor. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Sabe cómo se llama eso? Gozo. Gozo. Es cuando nosotros estamos experimentando una circunstancia muy difícil, pero elegimos orar y cantar al Señor y alegrarnos en el Señor. Ese es el gozo, hermano. Salmos 16:11 dice, me mostrará la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud ¿de qué? De gozo. En la presencia del Señor. No necesariamente solo cuando las cosas nos van bien. Es cuando nos conectamos con el Señor que podemos experimentar gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Juan 15:11, Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido o esté completo. Fíjate bien. Jesús es la clave del gozo del creyente. Él es la clave, hermano. Si usted no se conecta con Jesús, usted puede tener aguinaldo, casa, carro, teléfono, lo que quiera y no va a tener gozo. No va a tener gozo. Pero si usted se conecta con Jesús de verdad, usted va a tener gozo. Aunque no tenga otras cosas. Qué tremendo. ¿Qué significa entonces esta orden? Una alegría permanente, dice. La clave de la actitud es que este gozo debe ser, ¿cuándo? Leamos otra vez el versículo. Estad siempre gozosos. ¿Y siempre significa? Hermano, significa que yo todo el día me tengo que andar riendo. Sí, todo el día. No significa que todo el día tiene que andarse riendo, ¿ok? Aunque si se ríe todo el día no está mal también, ¿verdad? Aunque cuando sea serio no se ría, ¿verdad? Sí. Pero significa una alegría del corazón. Mira, hermano, muchos cristianos no somos alegres, ¿no le parece? Bueno, yo sí, pero no sé usted, pero algunos no son alegres, o sea, algunos están todo el tiempo así. Y hermano, ¿y cómo está? Gozoso. Amén, bien. Pero a veces estamos reflejando todo lo contrario a lo que estamos diciendo. Una parte del creyente tiene que ver con el gozo, la alegría que Cristo proporciona a nuestra vida. Es una decisión. No es que, hoy no me siento. No, es que hoy elijo ser gozoso. Eso es lo que dice la palabra. No depende de tus circunstancias. Santiago 1:2, hermanos míos, y mire esto, tened, ¿por qué? Por sumo gozo, por suma alegría, cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo es eso, hermano?
que yo tengo que estar bien alegre cuando me vienen las pruebas. Así dice la palabra de Dios, porque el gozo es una decisión ante las circunstancias. Las pruebas que usted está viviendo, hermano, ¿cuál es la actitud que usted tiene esta mañana? Confiar en Dios es la clave del gozo permanente. Que sea lo que sea que va a pasar con nosotros este año, Dios está en control. Que sea lo que usted tenga o no tenga, Dios sigue estando en control. Y lo que Él está permitiendo en mi vida y en su vida, hermano, al final es para nuestro bien. Aunque no lo entendamos en el momento. Salmo 34:8 dice, gustad, dice. Este gustad es una expresión que habla de hallarle sabor a algo. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Mira, hermano, la bondad de Jehová, de Dios, se tiene que gustar, se tiene que saborear, se tiene que probar en la vida diaria. Esa es la realidad. Salmo 37, considera al íntegro y mira al justo. Y mira qué lindo este pasaje, ¿qué dice? Porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Al final Dios va a hacer algo bueno en tu vida y en mi vida. Dios lo ha prometido. ¿Cuál es nuestra tarea? Estar siempre gozosos. Permanecer dichosos ante los problemas. Ahora, la pregunta puede surgir, hermano, si debemos estar siempre gozosos, entonces es incorrecto sentir tristeza, entonces. Yo le voy a hacer la pregunta. ¿Es incorrecto sentirse triste? Hermanos, ¿qué piensan ustedes? Solo le hacen así. Ajá. ¿Cuántos dicen que es incorrecto sentirse triste? Incorrecto. ¿Cuántos dicen que se puede sentir uno triste? La mayoría. Sí, ¿sabe qué, hermano? No es pecado sentirse triste. ¿Sí? La tristeza es una emoción que Dios nos dio para manifestarla también. Como la alegría, mira, dice, Dios te dio la capacidad de entristecerte, pero también nos dio la capacidad de manejar la tristeza. El problema es que algunos no manejan la tristeza, se dejan dominar de la tristeza. Otra vez, son decisiones. Me siento triste, sí, pero voy a decidir el gozo. Puedo sentirme, evidentemente, mira, por ejemplo, y la Biblia dice que hay cosas que está bien que nos pongan tristes. Por ejemplo, te voy a mencionar algunas. Nos debe entristecer nuestro pecado, por ejemplo. Cuando andamos en pecado, haciendo cosas que no convienen, dice la Biblia que hay una tristeza que es según Dios, que nos provoca arrepentimiento. Cuando alguien dice, hermano, viera que estoy triste, ¿y por qué? Es que fíjese que estoy haciendo cosas malas. Qué bueno que estás triste. Porque Dios te está entristeciendo para que te arrepientas. La tristeza es buena en ese sentido. Por ejemplo, nos debe entristecer la pérdida de un ser amado. Dice Juan 11:35 en uno de los versículos más cortos de la Biblia, que cuando Lázaro murió, Jesús lloró. Y no lloró de alegría, ¿verdad? Lloró de tristeza por su amigo, ¿sí? Obviamente cuando se nos va un familiar, un ser querido, un ser amado, viene la tristeza, evidentemente, nos debe entristecer, no nos debe alegrar que se muera un ser amado, ¿verdad? En el sentido de que al fin se murió, ¿verdad? No, tiene que ser tristeza. Nos debe entristecer la maldad y la injusticia de este mundo, por ejemplo. Cuando vemos una injusticia, cuando vemos la maldad, cuando vemos lo que sucede en esta vida sin Dios, nos debe entristecer también lo que está pasando en este mundo. Nos debe entristecer el sufrimiento ajeno. Lo dice Romanos 12:15. No vamos a ver los textos, pero usted puede buscarlos en su casa, se los estoy dejando ahí. Nos debe entristecer cuando otra persona sufre. Nos debe entristecer también que aún Jesús no ha regresado. Porque el creyente debe estar esperando que el Señor regrese. Dice la Biblia que nosotros gemimos dentro de nosotros mismos esperando que venga el Señor. ¿Sí? Qué tremendo. Entonces, la tristeza es, ¿Dios la ha dejado? Pregunto. ¿Sí o no? Sí. Pero también nos ha enseñado que debemos manejarla. No ser llevado por tu tristeza. No ser dominado por tu tristeza. Yo te pregunto esta mañana para cerrar este punto. Hermano, y sea honesto, por favor, ¿eres feliz? ¿Eres espiritualmente feliz? Tú vas a responder, yo no voy a responder por ti.
¿Has escogido el gozo o has escogido la amargura? Es decisión tuya y mía. Te amargan tus circunstancias. Llegas a la oficina y ya te amargaste. Te subes al carro y ya te amargaste. Llegas a la casa y ya te amargaste. Vienes a la iglesia, espero que no, ¿verdad? Cuando vengas a la iglesia que no te amargues, ¿verdad? Que te desamargues más bien aquí, ¿sí? Pero ¿te amargan tus circunstancias? ¿Crees que esas circunstancias avalan tu amargura? Porque algunos nos justificamos en nuestras circunstancias. Hermano, es que mire cómo está mi familia, es que mire cómo estoy yo. A mí se me vale estar amargado. No, tenemos que estar siempre gozosos. No significa estarse riendo todo el día, pero significa estar con la alegría del Señor. Con la alegría que nos da el Señor. Mire, vuelva a ver a la persona que tiene a su lado, ahorita. Vuélvalo a ver. ¿Cómo se ve? ¿Se ve gozoso o se ve no gozoso? ¿Ah? Pues hágame un favor, a la persona que tiene a su lado, diga, hermano, dígale. No le escuché, hermano, dígale. Gócese. Dígale, gócese en el Señor. Y al que tiene atrás, dígaselo también. No lo escucho, dígale, gócese en el Señor, hermano. Gócese en el Señor, hermano. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor esta mañana? Gloria a Dios. Hermano, cuando salga de su cuarto, dígale así a su esposa, amor, gozate en el Señor. O tal vez no le lanzan una cacerola, ¿verdad? Espero que no, ¿verdad? O dígale a sus hijos, hijos, estamos vivos, gócese en el Señor. Se nos tiene que recordar, por eso Pablo dice, estad siempre gozosos, porque se nos olvida el gozo, porque escogemos la amargura en lugar del gozo. Hermano, es una decisión, no es un sentimiento, no es un estado de ánimo. Para el creyente tiene que ser una decisión. Y una pregunta más, ¿cómo manejas tus tristezas? ¿O será que tus tristezas te manejan a ti y a mí? Hay que aprender a manejar la tristeza. Una parte es hablar con alguien, otra parte es pedir consejo, otra parte es orar, otra parte es congregarte, otra parte es tomar decisiones. Hay muchas cosas que podemos hacer para manejar la tristeza. Número 2, fíjate, de esta mañana. La pregunta que estamos respondiendo, ¿cómo debemos relacionarnos con Dios como iglesia? Fíjate bien. ¿Sí? Número 1 dijimos, debemos estar dichosos o gozosos ante los problemas. ¿Ok? Estad siempre gozosos. Pero número 2, debemos procurar depender del Padre, de Dios. Vamos a leer los 2 versículos que vienen después. Versículos 17 y 18. Leamos. Orad, ¿qué dice? Sin cesar. Y luego dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Fíjese bien, primero dice, estad siempre gozosos. Esa es mi decisión. Estad siempre gozosos. Es un mandamiento. Luego dice 2 cosas en las que tenemos que depender de Dios. La primera es la oración. Mire lo que dice ahí. Orad. Y la otra es ser agradecido con lo que le pedimos a Dios. Porque es un contexto. O sea, es una sola idea. Fíjese bien. Esto es una cadena. Yo primero tomo la decisión de estar alegre, de estar gozoso. Luego le oro al Señor sin cesar y le doy gracias por lo que Dios me va a responder. Pero yo no sé qué me va a responder. Por eso estamos hablando que tenemos que procurar depender de Él. Hermano, uno de los peores errores es soltarnos de la mano de Dios y depender únicamente de nuestras fuerzas o de otras fuerzas humanas. Es terrible cuando estamos en una crisis, en una enfermedad, en una crisis de familia, en una crisis de trabajo, en una crisis personal y decimos, hermano, ya no voy a venir a la iglesia. Eso es terrible. Eso es un errorazo. No, hermano, ¿sabe qué? Ya no voy a orar. Ya no voy a decir, y es cierto que nos sentimos tristes, pero en estos momentos, hermanos, es donde más tenemos que depender de Dios. La Biblia dice, orad, ¿qué dice? No dice orar sin cesar, ¿verdad? No, orar sin cesar, sin parar.
y luego ser agradecido. Es insensato soltarte de la mano de Dios. Yo quiero preguntarte si tú estás así ahorita, si tú te has soltado de la mano de Dios. No hay nada bueno si nos soltamos de la mano de Dios. Tenemos que estar cerca de Dios, confiar y depender. Y la pregunta aquí es, ¿no se trata de eso la fe? ¿De confiar y depender? Claro que sí, por supuesto. ¿De qué están hablando estos pasajes? De tener la fe para confiar y depender de Dios, de Él. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es difícil agradar a Dios, dice. Es imposible agradar a Dios. Dios quiere que cada uno de nosotros, dice, crea. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios existe, que le hay y que es galardonador o premiador de los que le están buscando. Qué terrible cuando estamos orando y decimos, bueno, Señor, a saber si me estará oyendo Dios, ¿verdad? A saber si aquí no hay nadie, yo le estoy orando aquí a la pared. No podemos ir a orar así. Eso es creer que Dios no existe, ¿sí? O tal vez creemos que Dios existe, pero decimos, no, el Señor no me va a dar nada, el Señor no puede con este problema, Dios. Nadie puede con mi problema. No, tenemos que creer que Dios existe y que es galardonador o premiador de los que le estamos buscando, ¿sí? Qué tremendo lo que nos dice la palabra. ¿Cómo mostramos entonces nuestra total dependencia de Dios? Primero, con una actitud de oración constante. Orad sin cesar. Ahí mostramos la dependencia de Dios. Por cierto, ayer hablamos de esto con los jóvenes también. Dios lo acomoda todo porque ayer hablamos de la oración y de ser constantes en la oración. Implica orar, dice, como regularmente concibes la oración. En ese sentido es orar y no dejar de orar cuando te den ganas de dejar de orar. ¿Alguna vez has dicho ya no voy a orar? ¿Sabes qué tienes que hacer ahí? Orar más. Orar más. Ay, hermano, es que ya orar no. ¿Sabe qué? Ore más, orad sin cesar. Dependamos de Dios. Cuando te sentimos ganas de no orar, de ya no orar, hermano, es el momento para orar más. Para seguir orando. Seguir orando. Seguir orando. ¿Por qué? Porque Dios está probando nuestra fidelidad. Dios está probando nuestra perseverancia. Lo veíamos ayer con el grupo de jóvenes. Veíamos que Elías, Dios había dicho que iba a llover, que iba a mandar la lluvia. Y entonces Elías va a orar, se sube al monte Carmelo, él se va a orar, ora y le dice al criado, anda a ver las nubes del cielo. Y el criado le dice, mira, no hay ni una nube, le dice, no hay nada. ¿Y qué le dice Elías? Vas a ir 7 veces a chequear, le dice. ¿Qué significa? Que las 7 veces estuvo orando. Y a la 7ª vez, dice, que el criado le dijo, mira, veo una nubecita como del tamaño de la mano de un hombre, le dijo. Así, así. Una nubecita en el cielo, así. ¿Y qué le dijo Elías? Ah, pues eso es lo que estamos esperando. Ya va a venir la lluvia. Y en el momentito llovió. Pero mi punto es, ¿por qué Dios no respondió a la primera la oración de Elías? No porque Dios no puede, porque Dios está probando nuestra perseverancia en la oración. Si nos rendimos y bajamos los brazos a la primera, o si estamos orando en todo tiempo. Lucas 18:1 dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la ¿qué? ¿Necesidad de qué? De orar siempre y no desmayar. Es una necesidad para usted. Hermano, entendamos esto. Orar para usted y para mí es una necesidad. No es un lujo que usted se va a dar. Usted lo necesita todos los días. Si se nos ha olvidado, es bueno recordarlo. Necesitamos orar y no desmayar. Que tu primera reacción, mi hermano, sea depender de Dios orando. Te dan un diagnóstico malo en el hospital o en la clínica. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? ¿Correr a donde el familiar que tiene dinero? No, orar. Decirle al Señor, oremos familia. O tal vez se nos dio un diagnóstico malo a un familiar de nosotros. Vamos a orar. O tal vez me despidieron del trabajo. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor. O tal vez pasó lo que pasó en la vida. Vamos a orar. Que esa sea nuestra primera reacción. Efesios 6:18 dice, orando cuando me sienta bien. No, ¿verdad? Orando
En todo tiempo. ¿Y cómo? Con toda oración y súplica en el Espíritu. O sea, esto es una oración ferviente. Es una oración que no es, le llamo yo, oración de almuerzo. ¿Ya sabe cuál es la oración de almuerzo? Señor, gracias por esta comida, amén. Esa es la oración de un montón. Señor, gracias por estos alimentos, gracias por mi familia, amén. Y esas son las oraciones de muchos todos los días. Así no vamos a conocer a Dios. Así no vamos a soportar las crisis. Estamos hablando de orar de verdad. Oración y súplica en el Espíritu. Y mire esto, y velando en ello con toda, lo que decía, perseverancia y súplica por todos los hermanos, por todos los santos. Es así como debemos de orar. Hechos 12:5, así que Pedro dice, ¿estaba qué? ¿A dónde estaba el apóstol Pedro? ¿Se acuerdan lo que dijimos de Pablo y Silas? ¿A dónde estaban? ¿Y qué estaban haciendo? Orando y cantando. ¿Y aquí qué dice? Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar, ¿qué cosa? Oración a Dios por él. Y nosotros, hermanos, oramos por los hermanos de la iglesia. ¿O solo oramos por nosotros mismos? Yo no sé usted, pero debemos orar todos por todos. Para eso tenemos los círculos de vida, porque entre otras cosas vamos a orar por las necesidades de los hermanos. Para eso nos reunimos con los muchachos los sábados, porque vamos a orar por ellos. Para eso tiene su discipulado, porque ahí hay peticiones de oración, porque debemos orar también unos por otros. Siempre, no deje de orar, hermano. No, diga conmigo, no deje de orar. Ve al que tiene al lado o atrás y dígale, hermano, no deje de orar. El hermano Reinaldo le hace así a Julio, no sé por qué. Hable con la mano, le dijo. Okay. Espero que no, ¿verdad? Sí. Hermanos, no dejemos de orar. De corazón se lo digo, no deje de orar. ¿Cómo mostramos nuestra total dependencia de Dios? Una actitud no solo de oración constante, sino de gratitud constante para Dios. Mira, si oras y dependes de Dios con confianza, debes estar agradecido con la respuesta que Él dé a tus peticiones, porque la gratitud es a Él. Véngase conmigo al texto, por favor. Leamos el versículo 17 de nuevo. Bueno, el 16 para tener contexto. Estad siempre gozosos. Esa es mi decisión y su decisión. 17. Orad sin cesar. Y luego, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esto es una cadena, es una sola idea, es un contexto esto. Si yo tomo la decisión de estar gozoso, voy a querer orar en primer lugar. Si estoy amargado, no voy a querer orar. Cuando ore, tengo que orar con súplica, pero también con agradecimiento. En otras palabras, este pasaje está diciendo, necesitamos orar a Dios y darle gracias de antemano antes de que nos dé la respuesta de la oración. Porque un montón de creyentes queremos dar gracias a Dios cuando Dios ha cumplido nuestras peticiones. Pero Dios no necesariamente va a cumplir todas sus peticiones, hermano. O le pregunto, ¿o usted le cumple todo lo que su hijo le pide? Le pregunto. ¿Sí o no? ¿Por qué no? ¿Porque usted es un mal papá? No. Porque a veces lo que los hijos piden no conviene. ¿O no es cierto? Y usted, como es el papá o es la mamá, usted es más maduro que él y lo sabe bien. ¿Sí? Así es. A mí Rodrigo Alfonso me pregunta, papá, ¿y cuándo voy a tener mi propio teléfono? Me dice. Allá cuando tengas 18 años, le digo. Te faltan 10 más. ¿Sí? Así soy yo. Pobrecito Rodrigo Alfonso, sí, la va a regar. Pero yo soy su papá, no le voy a dar una cosa que lo va a tener embobado todo el tiempo. ¿Sí? Aunque él quiera, aunque le guste, aunque tenga el dinero para comprarlo, es mi decisión como su papá. Yo sé lo que es mejor para él. ¿No es así, hermano? Cuando nosotros le pedimos a Dios algo y Él nos dice que no, ¿qué debemos de hacer? Decir, bueno, mi papá sabe, pero no hacemos eso. Cuando Dios nos dice que no, ¿qué decimos? Es que Dios,
Ya viste, es por gusto orar. Porque Dios no me dijo que no. Pues sí, si Él es Dios. Él es tu papá. Él sabe lo que es lo mejor para ti. No, no nosotros. Efesios 5:18, dando siempre gracias a Dios, o por todo, dice, al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ojo, que está diciendo, ora sin cesar y dale gracias a Dios. Sea cual sea la respuesta de Dios. No estés esperando que Dios te diga que sí para darle gracias. Dale gracias antes. Así se le da gracias a Dios. Señor, te pedimos esto y te damos gracias por tu respuesta. Porque cualquier respuesta de Dios, hermano, es buena. Aunque no sea la que nosotros estamos esperando. Sea agradecido. Y al orar, sea agradecido, sea cual sea la respuesta. Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Por todos lados la Biblia lo dice. Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino póngase a orar. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Con qué? Eso es antes de recibir la respuesta. Vamos a orar, pero también vamos a darle gracias al Señor. Hermano, usted ora así, oro yo así. O decimos, ay, vamos a ver a qué me dice Dios primero. No, ore y dele gracias a Dios. Sea cual sea la respuesta. ¿Por qué, hermano? Lo dice el pasaje, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Dios quiere que seamos agradecidos en todo momento. Ahora, si debemos orar y agradecer, surge la pregunta, ¿qué dice Dios cuando somos ingratos? ¿Será que Dios reacciona cuando nosotros somos ingratos? ¿Ah? Papás, ¿quiénes son papás o abuelos? ¿Usted alguna vez se ha sacrificado por sus hijos? Muchas veces, ¿verdad? ¿Usted alguna vez le ha comprado regalos a sus hijos? ¿Alguna vez le ha pasado que usted le compró un regalo al niño y el niño lo ve y dice, no me gusta? ¿Ya le ha pasado? ¿A quién le ha pasado? ¿Cómo se siente eso? ¿Cómo se siente el papá y la mamá? ¿Acaso se siente bien el papá y la mamá cuando un niño es ingrato? ¿Ah? Yo he visto un video que anda en las redes sociales donde un muchacho le regala un carro grande a un niño, así, y el niño lo ve y le pega una patada al carro de enojado. Y el muchacho de enojado, el papá, lo agarra, sube unas gradas y se lo avienta y se lo quiebra en el momentito. Wow, digo yo. Estaba enojado también el muchacho, ¿verdad? Pero ¿cuál es mi punto? Un papá se siente mal y reacciona ante la ingratitud de un hijo. Cuando un hijo no sabe valorar o no sabe apreciar lo que su papá ha hecho por él, hay una reacción de parte del papá o de la mamá. Eso es una realidad. Y hermano, Dios también reacciona. Mira, no seamos ingratos, primero porque nuestra ingratitud, te voy a decir 4 cosas, deteriora nuestra alma al punto de hacernos pecar. Cuando somos ingratos y no damos gracias a Dios. La Biblia dice que los que no reconocieron a Dios ni le dieron gracias, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Eso qué lo causa? La ingratitud. La ingratitud lleva a la autosuficiencia y al orgullo también. A creer que solo nosotros podemos hacer todo y no necesitamos de Dios. Nos lleva, o es un rasgo de quienes rechazan conocer o reconocer a Dios. También. Es un rasgo de los últimos días también que estamos viviendo. Es evidencia de ceguera espiritual, según Lucas 17:17, que una persona está ciega espiritualmente porque no da gracias a Dios, no es agradecido. ¿O alguna vez te pasó a ti, hermano? ¿A cuántos les dieron regalos de Navidad cuando estaban chiquitos? Aunque sea una escoba, pues algo, no sé, ¿verdad? Pero algo. Yo no sé si te pasó que si tenías arbolito, o no sé si no ponías arbolito, pero alguien te daba el regalo y tú estabas ahí desde yo no sé, desde el 14 o del 20, esperando, papá, mamá, mira, ahí está el regalo, ¿verdad? Y lo ves el regalo
Y estás, y yo me fijo, los niños dan vuelta para un lado, dan vuelta para el otro. El papá es el regalo porque quiere que llegue el día de Navidad. Yo no sé si te pasó a ti, no sé si te pasó a ti, pero ¿qué querías hacer el 24 de diciembre? Abrir el regalo. ¿Qué quieren hacer los niños ese día? Abrir los regalos. Y imagínate que tú vas ahí y dices, ¡ih! Los carritos que pedí, ¿verdad? Las muñecas que pedí, tal vez las hermanas, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Y vas abriéndolo y te sale el uniforme del otro año. Quizás, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Qué terrible, qué regalo más terrible ese, ¿verdad? También, ¿verdad? Ojalá que a nadie le haya salido eso alguna vez, ¿verdad? Pero sabes, a veces lo que nosotros, sería bueno, dice mi hermano, ¿sí? Sabes que a veces Dios nos da no lo que nosotros queremos, sino lo que necesitamos. Y tenemos que aprender a ser agradecidos. Pero ¿qué dicen mis hijos? Yo no quería esto, ¿verdad? Ah, pues se lo voy a dar a otro niño. Le digo, no, dámelo, me dice, ¿verdad? Ah, pues sí. ¿No lo querés? Se lo vamos a dar a alguien que sí lo aprecie, no hay problema, ¿verdad? Pero a vos ya no te vamos a comprar nada, ¿sí? Pobrecitos mis hijos ya ahora que lo pienso, ¿verdad? Pero bueno, ni modo, así el papá que les tocó, ¿verdad? Y por último dice, se vuelve un impedimento para ver a Dios obrar en todo, ¿sabes? La ingratitud. No eres capaz de reconocer que Dios está haciendo algo en tu vida porque eres ingrato, porque somos ingratos con Dios a veces y no damos gracias. Hermanos, qué tremendo. Cierro esta parte con otra pregunta, otras preguntas. ¿Oras, hermano, porque hay que orar o porque realmente dependes de Dios? Ah, pues sí, como en la iglesia dicen que tengo que orar, pues ni modo, oremos, va. No, es que no es orar por orar, no es orar porque antes de la comida solamente, no, es orar porque queremos obedecer a Dios. Acuérdate, obediencia, orad sin cesar, orad en súplica, orad dando gracias, orar en todo momento. ¿Cómo reaccionas, hermano, cuando Dios contesta como no quisieras que respondiera? No, hombre, qué barbaridad el Señor, ¿verdad? No me dio lo que yo quería, como niños, a veces. Entonces ya no vengo a la iglesia. Entonces ya no voy a orar. Entonces ya no voy a servir porque Dios no me dio lo que yo quería. Eso es lo que hace un niño, hermano. Nosotros no debemos ser creyentes niños. Tenemos que aprender a madurar y a entender que Dios siempre nos va a dar lo mejor, aunque no sea lo que nosotros queremos en el momento. Siempre, porque es un buen padre. Y luego te hago una pregunta con mucho respeto, pero te la voy a hacer. Hermano, hermana, ¿te has vuelto ingrato tú o ingrata? ¿Te has vuelto una persona que no da gracias por nada? ¿O no da gracias a Dios por nada? Tú lo sabes mejor que yo, es una pregunta que te tengo que hacer. ¿Has dejado de ser agradecido? Es un impedimento tremendo para ver la mano de Dios. ¿Cómo demuestras tu gratitud a Dios? Según lo que hemos visto hoy, es orando siempre y siendo agradecido. Amén. Ok, entonces, ¿cómo vamos a cerrar este mensaje de hoy? Fíjate bien. Vamos a nuestro texto, 1 Tesalonicenses 5, 16. Estad siempre gozosos. Acuérdase, ¿verdad? Gozoso ante los problemas siempre. Es una decisión. Número 2, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Ok? Seamos agradecidos. ¿Ok? Vamos al versículo del 19 al 21. Leamos, por favor. No apaguéis al espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo. ¿Qué dice? Retened lo bueno. Hasta ahí nos vamos a quedar, pero leámoslo de nuevo. No apaguéis al espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo. Retened lo bueno. Con estos pasajes vamos a cerrar la enseñanza de hoy. ¿Qué es lo tercero que debemos hacer para relacionarnos bien con quién? Con Dios como iglesia.
profundizar diligentemente en la palabra. No se puede conocer a Dios sin la Biblia, sin la palabra de Dios. Hermano, para relacionarte con Dios debes conocerlo bien. Entender la Biblia por medio del Espíritu Santo es la única manera de lograrlo en esta tierra. Dios quiere que le conozcamos. ¿Por qué mucha gente se sabe la Biblia de memoria, verdad? Pero no la entiende o no le haya sabor, porque falta un elemento fundamental y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos ayuda a entender la palabra de Dios y a obedecerla. ¿Sí? Si tú eres creyente, ¿cuántos somos creyentes aquí esta mañana? Si tú eres creyente de verdad, tienes el Espíritu Santo, ¿sabías eso? Y eso te da la posibilidad de entender la palabra de Dios. Pero hay una posibilidad, que estemos apagando al Espíritu. Y para los que son más jovencitos, apagar no se refiere a apagar un celular, ¿verdad? Le aprietas un botón y lo apagas. No, la expresión hace referencia a extinguirlo. Es como cuando tú extingues una llama, ¿sí? Le pones algo encima y se va extinguiendo poco a poco, poco a poco. No apaguéis, dice, o dice el 19, no apaguéis al Espíritu. ¿Cómo podría suceder eso? Fíjate, Juan 5:39. Primero vamos a decir que Dios quiere que le conozcamos, pero ¿en dónde? Jesús dijo, ¿qué dijo? Escudriñad. ¿Qué dice? Las Escrituras. ¿Cuáles son las Escrituras? La palabra de Dios. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y mire esto, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, ¿quién nos habla de Jesús? Las Escrituras. No un pastor, no un hombre. Usted me está escuchando a mí, no porque yo soy Rodrigo. Usted me está escuchando a mí solamente porque estoy hablando de las Escrituras. No por nada más. Si yo aquí me pongo a hablar de cualquier locura, no tiene por qué estarme escuchando. Pero si estamos hablando de las Escrituras, son ellas las que dan testimonio de Jesús. Amén. Gloria a Dios, así es. Dios quiere que le conozcamos. Ahora, hay 3 elementos indispensables para conocer a Dios. Primero, su Espíritu, el Espíritu Santo. Cuidado, dice, la influencia del Espíritu Santo en tu vida puede ser apagada igual que uno apaga un fuego, como te lo dije hace un ratito. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno, palabra de Dios, no tiene el Espíritu de Cristo, no es hermano, no es cristiano, no es de Él, aunque venga a la iglesia. Palabra de Dios. Ahora, ¿quién le va a decir a usted que usted es cristiano? ¿Sabe quién? El Espíritu Santo que está dentro de usted. Si usted tiene la seguridad ahí adentro, la Biblia dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Le pregunto, ¿cuántos somos hijos de Dios aquí? De verdad. ¿Cuántos somos hijos de Dios acá? ¿Ok? ¿Sabe quién le dijo eso? El Espíritu Santo. Y si no se lo dijo, hermano, y si no me lo dijo, ok, hay que convertirse, hay que arrepentirse y hay que recibir a Cristo. Porque es el Espíritu Santo quien a ti te va a decir, quien te va a dar la seguridad de decir, tú eres hijo de Dios. No soy yo quien te lo va a decir, es el Espíritu de Dios. Qué tremendo esto que estamos viendo ahora. Puede ser que tengas el Espíritu Santo, que seas creyente, pero quizás estás apagando su influencia en tu vida. También podría pasar eso, que el Espíritu Santo se está apagando. Mira, ¿cómo podríamos explicar eso, verdad? Con 4 cosas o cuatro, digamos, estaciones de un ciclo cuando nosotros nos enfriamos. Primero, dice la Biblia, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El problema es que cuando estamos pecando constantemente, la carne está tomando control de nosotros y el Espíritu se va apagando. ¿Sí? Pero esto nos lleva a la incredulidad. ¿Sí? El pecado nos lleva a no creer que Dios es capaz de hacer
lo que Él está prometiendo. Porque dice ahí en Mateo 13:58 que Jesús no hizo ahí muchos milagros a causa de ¿qué? De la incredulidad de ellos. ¿Qué es lo que nos lleva a ser incrédulos? El pecado en nuestra vida. El pecado. Pero no solo eso, el pecado nos lleva a tener una resistencia hacia todo lo que tiene que ver con Dios. Después no queremos ni orar, después no queremos ni leer la Biblia, después no queremos congregarnos, después no queremos hablar con nadie. Y dice aquí la palabra en Efesios 4:31, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Pero por último, la última estación es la desobediencia. Entonces nos volvemos desobedientes a Dios. Dice ahí Hechos 7:51, duros de servir, dice, e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre ¿a quién? Al Espíritu Santo. Hermano, yo no sé si a ti te ha pasado esto. Puede ser, por eso la Biblia dice, no apagues al Espíritu. ¿Cómo podemos apagar al Espíritu, hermano Rodrigo? Bueno, primero dejando entrar pecado a nuestra vida, que nos va a llevar a la incredulidad, que nos va a llevar a la resistencia a las cosas de Dios y que nos va a llevar a la desobediencia después. Es un proceso y es un ciclo que se repite. Y en la vida de muchos, esa es la normalidad. Entonces el Espíritu está apagado. Entonces cuando lees la palabra de Dios, no entiendes nada. Entonces cuando quieres orar, no puedes. Entonces cuando quieres estar en la iglesia y congregarte y estar con los hermanos, no quieres. Porque la obra del Espíritu Santo es la que te da la posibilidad, la capacidad de hacer todo eso. Hermano, yo te pido que revises esta mañana cómo está tu relación con el Espíritu Santo. Es lo que la palabra nos está diciendo. Pero también el otro elemento fundamental es las Escrituras. ¿Qué dijimos que eran las Escrituras? La palabra de Dios. La instrucción es impactante. Miren, véngase al texto. No, ¿qué dice en el versículo 20? Leámoslo, versículo 20. No. ¿Qué significa menospreciar algo? ¿Qué es menosprecio? ¿Cómo? No prestarle importancia, sí. Pero es un poco más que eso. Menospreciar algo es tenerlo como algo sin valor, o sea, como algo del montón, ¿sí? ¿Sabe? Cuando Pablo dice ahí, no menospreciéis las Escrituras, es una referencia a decir, no, hombre, a mí qué me importa lo que dice la palabra de Dios. A mí qué me importa lo que dice Dios. Yo voy a hacer lo que yo quiero. Mira, la frase en griego es algo así como exoceneo. Tener en poco, esa es la palabra menospreciar. Tener en poco, reprobar, estima, hacerla menor, menospreciable o despreciar. ¿Sí? ¿Por qué la llama las profecías? Era lo declarado desde delante, dice. Una forma de referirse a la palabra de Dios. Las profecías son la palabra de Dios, ¿sí? No menosprecies la palabra de Dios. Porque entonces no se puede conocer a Dios. Hermano, no hay nada más precioso que la Biblia. Amén. No hay, para un creyente no hay. Salmo 138:2, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Mire por qué. Porque has engrandecido tu nombre y ¿qué? Y tu palabra sobre ¿qué? Sobre todas las cosas. Todas las cosas. La Biblia está por encima de cualquier cosa. Primera de Corintios 14:3, pero el que profetiza, dice, o el que enseña la palabra, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. La palabra de Dios nos da todo eso. Ahorita que estoy predicando esto, que estamos predicando, ¿sabes qué está haciendo Dios contigo? Te está edificando, te está exhortando y te está consolando. Pero si yo me pongo a hablar aquí de la revista Time o de la revista cualquier otra, eso no nos va a edificar, ni nos va a exhortar, ni nos va a consolar. Es la palabra de Dios lo que necesitamos escuchar. Hermano, mira hermano, yo me conecto con Dios a través de la música. No, hermano,
La música es para alabar a Dios, no para conectarse con Dios. Para conectarte con Dios es la palabra de Dios. Aquí te habla Dios. No, hermano, es que yo me conecto con Dios por la oración. No, la oración es para hablarle a Dios. Pero para que Dios te hable, solo hay un método. ¿Sabes cuál es? La palabra de Dios. No es ni las canciones cristianas, perdón, ¿verdad? Que es bueno escuchar música cristiana, gloria a Dios, escúchelo, ¿verdad? Pero eso no es para que Dios te hable. Y la oración es para que tú le hables a Dios. Pero la forma en la que Dios te va a hablar es cuando te metas a la palabra de Dios. Si no lees tu Biblia, Dios no te habla. Hay que tener cuidado con esto. Mi hermano, cuando algo distinto a la palabra de Dios dirige tu vida, es tiempo de alinear tu corazón con lo que Dios quiere para ti. Yo no sé qué puede estar dirigiendo tu vida. Quizás es otra influencia, otra doctrina, otras enseñanzas. Quizás le estás dando cabida a otras cosas. Ten cuidado. Y el tercer elemento indispensable es, bueno, su espíritu, las escrituras, pero tercero, nuestro entendimiento. Ojo con este principio, dice, hagan un análisis, véngase al siguiente pasaje, que es el versículo 21, que dice, examinadlo todo, retener ¿qué cosa? Este pasaje lo sacamos mucho de contexto, hermanos. Este pasaje lo usamos para cualquier cosa y decimos, mira, vas a ir a ver una película al cine, examinarlo todo y retener lo bueno. Ok, no es ese el propósito ni el sentido del pasaje. Este es un contexto, acuérdese, esto tiene que ver con lo que estamos estudiando ahorita. ¿Qué acaba de decir el apóstol? No menosprecies la Biblia. Y luego dice, examinarlo todo y retener lo que sea para ti. ¿De qué está hablando? De la palabra de Dios igual, que tienes que examinar la Biblia y retener el consejo que para ti es el consejo correcto en ese momento. ¿Sabes qué tienes que estar haciendo tú ahorita, hermano? Examinar esto y retener lo que Dios te está hablando. Porque a veces yo entiendo, ¿verdad? Decimos, mire, hermano, tal canción, oigámosla, examinadlo todo y retener lo bueno, ¿verdad? Tal libro que yo quiero leer, examinémoslo y retengámoslo. Y puede ser que sea un principio que se pueda aplicar, pero la aplicación real de este pasaje es de la palabra de Dios. Está hablando de la Biblia. Tienes que examinar y retener. Diga conmigo, examinar y retener. Examinar y retener. ¿Sabe qué está diciendo? Hagan un análisis. Aprovechen que tienen el Espíritu Santo y usen ¿qué cosa? Su entendimiento. Eso debes hacer. ¿Cuál es el sentido completo? Estoy siempre gozoso, esa es mi decisión. Oro siempre, sin cesar. Le doy gracias a Dios, soy agradecido. Tengo una buena relación con el Espíritu Santo, no estoy contristando la obra del Espíritu Santo. Estoy en mi Biblia, no estoy menospreciando la Biblia y la estoy analizando y entendiendo. Hermano, esa es la forma de relacionarnos con Dios. Como iglesia, conocemos a Dios por medio del entendimiento. Primera de Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado, ¿qué dice? Emociones, sentimientos, canciones. No, ¿nos ha dado qué? Entendimiento. ¿Para qué? Para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, dice. En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Gloria a Dios, ¿verdad? ¿Con qué vemos eso? Con el entendimiento. Qué importante es que usted tenga entendimiento. Hermano, cierro con estas preguntas este mensaje de hoy. ¿Cómo es tu relación con el Espíritu Santo? ¿Le resistes? ¿Le desobedeces? ¿Eres incrédulo? ¿Tienes pecado sin confesar esta mañana? No me respondas a mí, es algo personal. Pero si tú esta mañana dices, hermano Rodrigo, mire, yo tengo pecados que no he confesado en mi vida, ahí los tengo escondidos desde hace años. Bueno, hermano, por eso tienes un problema serio. Entonces, tienes que confesarlo delante de Dios. Hermano, yo soy incrédulo, le desobedezco al Señor, le resisto la obra de Él.
Muy probablemente es porque aquí hay pecado que no has confesado delante de Dios. Y hay que hacerlo, hermano. Número 2, ¿cómo es tu relación con la palabra? ¿Hay algo más que gobierna tu vida aparte de la palabra de Dios? Porque si no, no podemos conocer a Dios correctamente. Y 3, cuando aplicas tu entendimiento en conocer a Dios, ¿piensas en Él? ¿O es tu relación muy superficial con Dios? Es como un conocido, no es alguien a quien tú realmente conoces de verdad. Necesitamos pensar en eso. Hermanos, hoy respondimos una pregunta: ¿cómo quiere Dios que seamos como iglesia? ¿Cómo quiere Dios que nos relacionemos con Él como iglesia? Y es lo que hemos visto hoy. Yo espero que esta enseñanza te ayude y nos ayude a mejorar nuestra relación ¿con quién? Con Dios. Vamos a orar. Cierra tus ojos, por favor, y terminamos orando.